Ni más ni menos que Sin Cepo, aquí por LU13 Radio Necochea AM 960. Así que, bueno, de esta forma es que volvemos a estar al aire. Hace segundos paraba Julián Christiansen, concejal, como habíamos anunciado, y estaba recibiendo un llamado telefónico, problemas este, familiares, sinceramente, y de salud, hacen que lamentablemente no pudiera estar, pero estaba en la puerta de la radio cuando recibió el mensaje. Así que, por supuesto, ante estas cosas imprevistos y más, cuando es la salud de por medio, ¿qué más se puede acotar, ¿no? Simplemente que como todo ser humano esté en condiciones bueno, de vivir esto. Y en el interín pudimos corroborar algo que planteábamos, ¿no? Lo que planteábamos recién en nuestra editorial, haciendo mención a estas cuestiones que hacen ni más ni menos al quehacer diario, es que evidentemente el líder fija el qué, dice cuándo, el problema es el cómo. Y no es por desconocimiento o porque técnicamente el que tiene que llevar adelante todo esto, el cómo, sea ineficiente, sino a veces todo lo contrario. Y hice mención, como al pasar en nuestra editorial, que ante estas circunstancias y lo que estaba pasando, ya que desde ayer me habían comentado el no pago, hace minutos también, a través de informaciones, de fuentes fidedignas, hice un llamado, mandé mensajes, y mientras estábamos al aire, recibí respuesta de ese mensaje. Hay una promesa, hasta ahora incumplida, bueno, porque la promesa era que siempre, el primer día hábil, los municipales cobraban. La promesa en horas de la tarde de ayer es que hoy a la mañana tenían depositado, bueno, los salarios. O sea que se dijo el qué, le dijeron cuándo, mañana, por hoy. En el cómo, evidentemente, no se pudo llevar adelante. Y la realidad es que desde la mañana de hoy, el dinero no está. Por supuesto que oficialmente, en realidad extraoficial, pero de fuentes fidedignas, hoy se realizaban los trámites del depósito hasta que mañana, a primera hora o desde las 0 horas de mañana, estaban acreditados o estarían acreditados, y ya utilizo el potencial, los salarios de los municipales, mañana viernes. Iba a ser hoy, no fue. Iba a ser, bueno, ayer, tampoco. El cómo. Pero en el cómo no es una cuestión técnica, como planteábamos muchas veces. Es el que sabe. Pero el que sabe muchas veces advierte que en estas condiciones, y lo dijimos como al pasar, y lo tenemos que reiterar, el exceso de funcionarios públicos, cuando hay restricción presupuestaria, cuando no hay plata, se generan estos hechos lamentables. Pero, reitero, el quinto día hábil del mes va a ser el próximo martes, o sea que legalmente está. Pero uno se retrotrae en el tiempo. No recuerdo, en la época de Molina, creo que era, había un contador a cargo de Hacienda. Bueno, no recuerdo el nombre, se nos pasan. Bueno, es mi edad. Que sucedía algo concreto. Maciel, creo que era Maciel. En aquel entonces,
el disquete no llevaba bien y no entraron los datos al Banco Provincia porque el disquete estaba dañado. Claro, reitero, eran otras épocas. Estamos hablando de cuándo, 20 años más o menos, un poco menos, pero con otra tecnología. Hoy es totalmente distinto. Hoy el cómo tiene más herramientas, muchas más herramientas para que se lleve a la práctica en forma, bueno, no te digo instantánea, pero tampoco hay que hacer leña del árbol caído. Pero no es la primera vez. Es que a veces en el cómo tiene que enviar mensajes, tiene que ir diciendo una y otra vez lo que realmente pasa, lo que está sucediendo. Pero cuando se está en campaña política, cuando se está en épocas electorales, todo vale, todo sirve. Y cuando llega el momento, hay cambios. O mejor dicho, en realidad no es que hay cambios, la realidad te pasa por encima. El que terminó siendo una buena idea. El cuándo también tiene plazos, condiciones, y también es fácil de alguna manera de medir. Y caemos en que por más que se sepa, si no se tiene en este caso los fondos, el cómo es imposible de cumplirlo. Cuando ayer planteaba esto como editorial, no pensaba, y les doy fe, o por lo menos intento explicarlo, no pensaba que estas cosas iban a suceder en estas condiciones, pero la tenemos que hacer público. Porque el qué y todo en cuanto a la forma es lo que está sucediendo en nuestro país. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero hubo cambios y hay que adaptarse a los cambios. El conocimiento del nuevo qué no es fácil. Desde cuándo comienza a funcionar tampoco es fácil. Y el problema o el agravante principal es que ante estas circunstancias no hay quien sabe. No hay gente que sepa a ciencia cierta cómo hacerlo. Tan simple o tan difícil de expresarlo o de llevar a la práctica. Hace unos días pasábamos un reportaje a Salvador Di Stéfano, que tiene un libro. El libro es Cuando cambia la música, hay que cambiar el paso. Y saben que el paso en cuanto a todo lo que se está viviendo, bien o mal, no es a favor o en contra de, sino es simplemente mirar la realidad. La realidad es que cuando no se imprimen billetes, lo que faltan son billetes, hablando de pesos. También faltan dólares y después hay un sinnúmero de circunstancias, pero la realidad es esa. Y hay que cambiar el paso. Hay que hacer lo mismo que haces en tu casa. No podés gastar más de lo que ingresa. Y lamentablemente venimos de décadas, hablando de lo municipal específicamente, por eso di el ejemplo de Maciel, Camilo Maciel, ahí me sale el nombre completo, de la época de Molina, que era el disquete. El disquete era el que no funcionaba, la realidad es otra. Es la guita, es la plata, es esas realidades que por ahí no todo el mundo logra entender, pero que pasa a ser una realidad cierta. En el cómo no se toma en cuenta estas tristes realidades que hay que cumplimentarlas. Cambió todo, la situación es distinta, ya hay cuestiones que se deben tener en cuenta en serio. Me gusten o no me gusten.
pequeños datos de la realidad. Pequeños datos de la realidad que a veces no estamos dispuestos a aceptar. Aunque usted no lo crea, esto es lo que pasa.